Quiero empezar a hablar sobre la gestión de la bimodalidad pensando en tres dimensiones: lo institucional, lo pedagógico y lo tecnológico. Estas tres dimensiones van a interactuar entre sí y en función de esta interacción es que en la educación superior por lo general se llevó adelante un criterio que tiene que ver con la separación de la modalidad presencial y la modalidad virtual, asignándole a cada una de las modalidades un espacio determinado, tanto en asignaturas, por ejemplo 2 horas para la bimodalidad, para la presencialidad y 2 horas para la virtualidad, o en planes de estudio, una materia presencial y otra virtual. Ese fue uno de los criterios que se asumieron en determinados tipos de instituciones. Otro de los criterios más innovador y más complejo es pensar la bimodalidad como un ensamble que potencie lo mejor de ambas modalidades para generar otra cuestión que es la bimodalidad. En este ensamble es algo que resulta sumamente interesante para ver cómo se empiezan a redefinir dos conceptos claves: el espacio y el tiempo. El espacio, la bimodalidad va a resignificar el espacio, dónde se da el aprendizaje, dónde se da la enseñanza, a quién le importa dónde se da ese aprendizaje y esa enseñanza, cómo generar esos vínculos de enseñanza y aprendizaje en diferentes tipos de espacios. Eso va a ser clave en torno a estas cuestiones y va a ser clave para la institución, para lo pedagógico, para lo tecnológico. En otro sentido, algo que también se redefine es el tiempo. ¿Cuál es el tiempo entonces de esa enseñanza y de ese aprendizaje? ¿Cómo se da el tiempo de clases virtuales o presenciales, prácticas pedagógicas, ejercitaciones, evaluaciones, trabajos grupales, comunicaciones entre docentes y estudiantes, entre estudiantes entre sí? Entonces, con la bimodalidad se sale del espacio áulico, va hacia otros espacios y se empiezan a generar otros tiempos. O sea, ya no queda circunscripto al aula, sino a un aula ampliada y a un tiempo ampliado. Ya no las clases o la dinámica pedagógica no se da, por ejemplo, el martes a las 2 de la tarde, sino que el martes a las 2 de la tarde se plantea algún tipo de actividad y se recupera y se redefine y adquiere otros sentidos en este otro espacio que es el espacio bimodal. Ahí esta cuestión empieza a plantear entonces desafíos para las instituciones. Y esos desafíos en qué hacen los profesores, qué hacen los estudiantes, cuándo dictan clases, cómo las dictan, cómo se genera entonces este otro espacio pedagógico. ¿Qué hacen los estudiantes? ¿Cómo empiezan a producir? ¿En qué lugares producen esos estudiantes? Y otra cuestión tiene que ver con lo tecnológico, y en ese sentido es, bueno, cuáles son los espacios determinados y definidos que mejor le hacen a la bimodalidad. Entonces, en ese sentido, esta bimodalidad hay que pensar, no solo hay que redefinir y repensar las aulas físicas, pero también las aulas o los entornos virtuales. En estos entornos virtuales vamos a tener una redefinición muy importante: entornos virtuales, videoconferencias de escritorio, redes sociales, realidad virtual, realidad aumentada, bueno, pero todo eso pensándolo en pos de una bimodalidad y articulándolo en el ensamble con la presencialidad. Entonces ahí las producciones que van a adquirir nuevas significaciones tienen que ver con cuestiones que tengan que ver con lo audiovisual, con la realidad virtual, con la realidad aumentada, cómo se resignifica el trabajo entre estudiantes entre sí,
con los profesores, cómo el aula se abre para nuevas experiencias, cómo se comunican las producciones de los estudiantes en los entornos virtuales y todas estas cuestiones me parece que significan el desafío para la bimodalidad. En este sentido me parece que es sumamente interesante plantearse estos esquemas y cuáles son las nuevas actividades que se empiezan a pensar. Entonces, pensar la clase invertida, la clase invertida, el aprendizaje basado en problemas y otra serie de estrategias que van a hacer que nos preguntemos sobre esta dinámica de la bimodalidad. Para finalizar este esquema, quisiera también hacer una última pregunta y dejar planteado un tema que tiene que ver con cómo se van a disponer estos entornos bimodales en un sistema educativo de educación a distancia. Ese es otro de los desafíos que van a tener que encarar las instituciones de educación superior en Argentina.